Vale, bueno, gracias a todos por venir. Título de la charla, desarrollos frontend antifrágiles. Ahora veremos un poco de qué va todo esto, ¿vale? Yo creo que antes de nada, dar las gracias a los patrocinadores, también a la organización. Nosotros también organizamos otra conferencia parecida y sabemos el pelo que pierdes las semanas antes del evento, ¿no? Entonces, pues bueno, pues muchas gracias también por habernos invitado. Un poco presentación nuestra rápidamente. Bueno, él es Mikel Ros, yo soy Pablo Albizu, los dos trabajamos en 540 y bueno, básicamente Mikel trabaja ahora mismo con equipos enfocados en desarrollo frontend, liderando un poco toda la parte técnica del equipo. Yo vengo también del lado del individual contributor, pero es verdad que en los últimos años pues, me he enfocado más a gestión de equipos y últimamente también que estoy trabajando como parte del trabajo de en 540 como CTO en Vico, que es otra consultora, entonces pues bueno, más en el lado estratégico, más a alto nivel, ¿no? A nivel un poco de 540, porque tengáis el mínimo contexto, nuestro propósito un poco como empresa es hacer felices a todas las personas involucradas en el desarrollo de software, y cuando decimos a todas, incluimos no solo a la gente que programa, por así decirlo, ¿no? Sino a diseñadores, UX, gente de negocio, todo stakeholder que haya en el proyecto y en el desarrollo. O sea, la palabra desarrollo es pues sí que es verdad que nuestro foco está en hacer las cosas bien, intentar ser profesionales, tener una orientación muy a negocio, intentar alinear mucho negocio y pasta, por así decirlo, y objetivos con la parte técnica, ¿no? También somos organizadores de la Pamela Software Crafters, estáis todos invitados también para próximas ediciones. Y bueno, un poco clientes con los que trabajamos que tampoco nos queremos extender mucho. Y a nivel de equipo, pues sí que es verdad que ahora mismo somos un equipo de 14 personas. En algunos de los proyectos de los que vamos a hablar hoy también colaboramos con Vico y también tenemos equipos mixtos. Entonces, un poco yo creo que nuestra idea siempre es eso, el hacer las cosas bien, alinear mucho negocio y tecnología y hacer un poco las cosas como nosotros entendemos que hay que hacerlas, ¿vale? Sí que tenemos ahí como mucha libertad en ese sentido de no tenemos inversión, no tenemos ninguna dependencia externa, hacemos un poco lo que queremos en todos los sentidos, ¿vale? De si queremos por algo apostamos y pues vamos un poco a por ello y pues como siempre pues cuidando bastante a la gente, ¿vale? ¿De qué va un poco todo esto del desarrollo frontend antifrágil, ¿vale? Vamos a empezar un poco con la idea. Este es el diagrama de Ralph Stacey, ¿vale? Esto se utiliza, este diagrama igual ya lo conocéis, se utiliza mucho para trabajar en complejos o en entornos complejos adaptativos a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entender bien el entorno en el que estás y en función de eso saber un poco qué decisiones que tienes que tomar. Esto sobre todo se utiliza mucho en Agile, en la parte más de management y demás. Nosotros nos lo podemos traer a la parte más de software, en el sentido de tenemos dos ejes, ¿vale? El nivel de acuerdo que tenemos a la hora de hacer las cosas y el grado de incertidumbre, ¿vale? Que sería el eje X. Yo creo que si todos pensamos un poco en nuestro día a día, en los proyectos en los que hacemos, en los equipos en los que trabajamos y al final también trabajamos con personas, ¿no? Pues probablemente estemos casi siempre en este área, ¿vale? Es difícil ver un proyecto en el que tienes un grado de incertidumbre bajísimo, un nivel de acuerdo perfecto, que vamos, casi pudieses hacer ese desarrollo de software como si estás trabajando en una cadena de montar coches, ¿no? Que aquí sí que estaríamos igual en este esquema, ¿no? Entonces, yo creo que es importante entender eso, ¿no? Que estamos haciendo cosas normalmente complejas, estamos haciéndola con personas y hay muchos factores y es difícil, ¿no? Trayéndonos un poco esa idea, ¿no? A nosotros nos gusta este concepto un poco de la antifragilidad. Esto es un concepto que pone un poco en marcha Nassim Taleb, un ensayista y un filósofo libanés. Y un poco la idea que nos explica es, en la vida no tenemos cosas frágiles, por así decirlo, que ante un golpe se rompen, cosas robustas, que le das un golpe y no pasa nada, permanecen igual, pero no tenemos como nos falta un concepto, el de cosas que ante estreses del entorno o esos golpes que decimos se endurecen, ¿vale? Yo creo que, por ejemplo, encaja perfectamente con lo que es la madurez de una persona, ¿no? Te van pasando cosas en la vida y, bueno, puedes permanecer estático o puedes ir hacia atrás también, ¿no? Hay todos los casos, pero normalmente eso te va de alguna forma endureciendo y te va haciendo mejor en ese sentido, ¿no? Te va preparando como para otras circunstancias. Entonces, con ese enfoque de la antifragilidad, nosotros entendemos eso, ¿no? El sistemas o desarrollos o aplicaciones que aumentan su capacidad de sobrevivir como resultado de los factores externos que lo estresan, ¿no? En nuestro caso, vamos a hacer desarrollo frontend, aplicaciones web y aplicaciones móviles sobre todo. ¿Qué estresores vamos a tener? Vamos a tener cambios de fecha de entrega, vamos a tener cambios de requisitos, vamos a tener salidas y entradas de personas, vamos a tener que tomar decisiones
que de repente no pensábamos y nos surge un problema y vamos a tener que cambiar cosas. Vamos a tener muchas cosas alrededor que nos van a hacer pues eso, ir un poco según la marcha, decidiendo cosas e intentando que lo que hacemos tiene como un sentido y un largo plazo, ¿no? Esta frase es del libro también muy recomendable de Luis Artola, Software Economics, que habla un poco también de esto. Entonces, con este mínimo contexto de entender en qué entorno nos manejamos, este concepto un poco de la antifragilidad y lo que nos va a guiar a nosotros a la hora de tomar decisiones, el objetivo de la charla básicamente es contaros cómo nosotros hacemos las aplicaciones frontend, cómo muchas de las buenas prácticas que hay en backend las hemos traído al frontend, ¿no? En backend yo creo que está más interiorizado el hacer normalmente las cosas bien, por así decirlo. En frontend yo creo que hemos vivido a veces muy un poco en la selva, ¿no? No había como un orden muchas veces, ¿no? Y también yo creo que la segunda idea importante de la charla es esa, el entender que vamos a hablar de construcción técnica, pero no nos quedemos solo en eso, porque a veces también es como, somos muy felicianos, ¿no? Nos centramos solo en cómo nosotros hacemos las cosas técnicamente bien y nos olvidamos un poco de todo lo que hay alrededor. Y nosotros creemos que es importante unir todo, porque si no al final, por un lado o por otro, las cosas terminan un poco estallando, ¿no? Y luego dos mínimos disclaimers de vamos a contar muchos conceptos, muchas cosas, luego si queréis nos preguntáis, habrá cosas que pasemos muy por encima, tampoco queremos comentar en el detalle de lo tecnológico. Hay tecnología, pues oye, ¿cómo utilizamos? ¿Qué framework utilizamos? Yo creo que no es lo importante de la charla, ¿vale? Lo importante es más de, oye, ¿por qué hemos decidido ese framework, por ejemplo? ¿No? Más que el hecho de, oye, qué guay como mola Next. Pues sí, mola mucho, ¿vale? Pero no es lo importante, ¿vale? Y luego también un poco nuestra idea de que vamos tomando las decisiones muchas veces según la marcha, ¿vale? Ahora veremos un poco esto. Contenidos los vamos a ir viendo, ¿vale? Entonces, antes de entrar, también es importante, por lo menos para la charla, que todos estemos de acuerdo como en unas mínimas premisas, ¿no? No quiere decir que igual estéis de acuerdo con ellas, luego podemos discutir sobre ellas, pero sí que os pedimos un poco el ejercicio de, para entender por qué hemos tomado estas decisiones, pues es importante que de alguna forma aceptemos esto, ¿no? Por ejemplo, que desarrollar software es una actividad de grupo, ¿vale? Alguien me puede decir, pues no, yo creo que es una actividad totalmente individual. Vale, perfecto, luego lo discutimos, pero es verdad que entonces probablemente no entienda lo que vamos a explicar después, ¿vale? Así que pedimos ahí un poco el ejercicio de aceptar eso, en el sentido de que es una actividad común, ¿vale? Para tener un impacto y hacer proyectos de impacto necesitamos muchas habilidades, mucha gente y lo hacemos en equipo y lo hacemos en grupo, ¿vale? Nosotros también creemos mucho en el desarrollo por consenso, ¿vale? Esto os recomiendo una charla de Xavi Gos que la dio aquí en la Barcelona Software Crafter hace unos años y nosotros también hemos tomado como un poco esa en el sentido de las decisiones que vamos tomando técnicamente en el día a día del proyecto, intentamos que no haya solo una persona que las marque, por así decirlo, dentro del equipo, sino que se tomen un poco por consenso, ¿no? Dentro del equipo. ¿Qué es para nosotros el consenso? ¿O cuál es un poco el artefacto donde se va a focalizar ese consenso? Es el código, ¿vale? Las decisiones que vamos a ir tomando tienen que estar reflejadas ahí. Y el consenso para nosotros no es que todos tengamos que estar de acuerdo, sino que en ese momento todos de alguna forma entendemos que es una decisión con la que podemos vivir y que es una decisión revisable. ¿Vale? Nosotros trabajamos, pues hacemos pair programming, trabajamos normalmente también mucho con code reviews, no con pull request, pero luego sí que tenemos un mecanismo que le llamamos los concerns, que intentamos que decisiones que estén un poco de la discusión de ese PR o de esa pull request, intentar llevarla a esa reunión que hacemos normalmente semanalmente y discutirla ahí, ¿vale? Y ahí que se decidan pues cosas un poco más transversales a los proyectos, ¿vale? Tema de la calidad, lo mismo, simplemente decir, rompamos un poco con la idea de más calidad, menos coste. No estamos comprando un producto de comer, ¿vale? O sea, en software, como nosotros entendemos, menos calidad, más coste, ¿vale? Sobre todo en el largo plazo, obviamente. Rompamos un poco esa falacia de que parece que vas a hacer un proyecto de desarrollo de software y eliges, no, ponme un poco menos de calidad, ¿no? Y así tengo menos coste. No, vas a tener más coste, ¿vale? En el largo plazo. Otra de las cosas yo creo que nos guía mucho es el tema de posponer decisiones al máximo, ¿vale? Algunas de las cosas que hacemos técnicamente van mucho en esa línea. Tener máximas opciones abiertas. O sea, si a veces no sé qué decidir, pues voy a decidir la opción que menos me comprometa, lo que más opciones me deja. Así iré ganando información y podré ir decidiendo más adelante, ¿vale? Entonces sí que eso es bastante importante de que luego las cosas que elijamos técnicamente sigan un poco esa línea, ¿no? De decir, ante la duda, mayor decisión, mayores opciones posibles, ¿no? Orientación de que todos somos negocio, intentamos mucho que la gente de desarrollo se le meta eso en la cabeza, ¿vale? De decir,
nosotros tenemos de alguna forma que proteger un poco una inversión que se ha hecho en este proyecto. Oye, en nuestro caso, nosotros ahora veréis, trabajamos en proyectos de inicio a fin, ¿no? Alguien va a pagar por esto, o sea, no vale con me abstraigo totalmente de cuánto va a costar esto, cuándo se entrega. Tenemos que ser un poco conscientes de eso, ¿no? De que las decisiones que yo tomo, el decidir si hacer esto u otro, tiene un impacto. Si a mí me cuesta 5 días porque me he entretenido mucho con esta librería, pero lo podía haber hecho con 2, pues te estás comiendo 3 días que salen de algún sitio, ¿vale? Entonces, tener un poco esa concepción de, joder, todos somos de alguna forma negocio, ¿no? No hay unos tíos o tías de negocio que vienen, nos cuentan qué quieren y nos abstraemos totalmente, ¿no? Tema pragmatismo, también fundamental, lo mismo, calidad, bien, somos negocio, pero a la vez también somos pragmáticos. Oye, hay veces que, aunque sea, ahí tienes que tomar a veces ciertos atajos, pero por lo menos tomemos atajos conscientes, ¿no? Sepamos que estamos tomando ese atajo por algo, ¿vale? Que igual luego me toca arreglarlo, me toca verlo, pero por lo menos que hagamos las cosas conscientemente, ¿no? Y sí que es muy importante el tema de las relaciones a largo plazo. Los proyectos en los que trabajamos, pues normalmente son proyectos de meses, años, que o sea, tienen una continuidad en el tiempo, ¿vale? Y lo mismo, creemos mucho en el tema Agile, ¿vale? De, oye, inspección, adaptación, tranquilidad en ese sentido, no tenemos que decidir todo el primer día, vamos poco a poco, que a veces cuesta, ¿no? Gestionar esa incertidumbre que decíamos en ese sistema complejo, queremos tener todo el primer día bien decidido para arrancar, pues hay que vivir con ello, ¿no? Con ese caos y esa incertidumbre, entonces pues no nos queda otra cosa que ir inspeccionando, adaptando y ir mejorando, ¿no? Y lo último, otro de los principios un poco que seguimos es esta parte de fusión de desarrollo con UX y UI, ¿vale? Esto cuesta y a nosotros nos está costando una pasada y tenemos, o sea, muchos problemas con eso, ¿no? Porque es difícil, o sea, meter en un equipo, en un grupo, gente de alguna forma que está enfocada en diferentes cosas y hacer que trabajen juntos y entender su visión de lo que es a veces el UX y el diseño, gente igual que está todavía más en el extremo del diseño y la creatividad, con gente pues incluso más técnica, ¿no? Que está más en la construcción, en el desarrollo, cuesta mucho, pero sí que creemos que para que las cosas funcionen desde el principio, tecnología tiene que estar súper involucrada en esa parte de diseño. Luego hablaremos un poco de esto, ¿no? Un poco la pregunta de quién diseña. A ver, el que hace el Figma, pues sí, es el diseñador, pero ¿quién es el diseñador del software que estamos haciendo? No tiene por qué ser el diseñador, puede ser el diseñador conmigo. Él plantea unas cosas, pero yo le corrijo en otras porque veo que eso tiene unas implicaciones. Entonces, al final, diseñar es poner objetos en el mundo, ¿no? Que resuelven un problema al usuario. No tiene por qué hacerlo el diseñador, lo tendrá que hacer conmigo y viceversa, también en las dos cosas. Y luego, por último, un poco por el contexto que veáis, nosotros somos una empresa de servicios, o sea, trabajamos para terceros, hacemos software para otros, ¿no? Son proyectos normalmente grandes, pues por ejemplo muchos de los ejemplos que vamos a mostrar hoy es un proyecto que estamos haciendo, una cadena hotelera bastante importante en España, y es una relación pues de largo plazo, pues un proyecto que igual te tiras haciendo todo ese frontal, pues inicialmente igual un año o más, pero que luego va a tener una continuidad, van a evolucionar, o sea que es una relación que merece la pena de alguna forma el pensar un poco en el futuro, ¿no? Vale. Y luego, por último también, antes de entrar ya más en el enfoque más técnico, el tema del aterrizaje, ¿vale? Es importante, yo creo que también en estos eventos hablemos sobre ello y lo digamos. El desarrollo antifrágil, como nosotros lo entendemos, el hacer las cosas bien y el tener luego cintura para poder, de alguna forma, hacer las cosas como entendemos técnicamente, empieza en la venta, ¿vale? Yo creo que también tenemos que ser cansos con eso. Igual en otras empresas es más difícil de verlo, pero nosotros no vale de nada que vayamos a vender un desarrollo de software, ¿no? Una aplicación frontend y la vendamos, pues te prometo el oro y el moro, no te hablo en nada de inspección y adaptación, no te hablo de Agile, te hablo de unos plazos y un alcance definido, pues luego explicar ahora pues es difícil. Si eso es una limitación ultra cerrada, pues es difícil. Entonces hay que hacer un trabajo también ahí. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad en eso. Hacer entender un poco que las cosas luego cuestan, son complejas, tener esa orientación, ¿no? Lo que hemos dicho también en los aterrizajes de estos proyectos, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Pues el típico kick-off de inicio con la gente de negocio, la gente de diseño, la gente de UX, esa parte más al principio un poco más creativa o más de bajar a tierra lo que se va a hacer. Intentamos que la gente de tecnología esté desde el principio ahí, ¿vale? Hemos subido de ese esquema en el que hacemos un kick-off, van los diseñadores, va el UX, 200.000 cosas y llegan con las tablas de la ley que ahora tenemos que desarrollar el equipo de desarrollo, ¿vale? O sea, tecnología desde el principio. Y luego también la parte de esa misma creación del backlog, ¿no? de lo que vamos a hacer, en este caso una aplicación frontend para, imaginaros, un motor de reservas de hoteles,
intentar ir un poco a las primeras funcionalidades, enfocarlas mucho en incrementos de valor. ¿Qué quiere decir esto? Intentemos hacer incrementos de valor lo mínimos posibles, pero que tengan el mayor scope posible, ¿vale? Pues, por ejemplo, no hagamos una funcionalidad que sea, yo qué sé, una pantalla de inicio que me sirve para seleccionar la habitación. Intentemos igual de primeras hacer el mínimo flujo posible, desde que el usuario ya tiene un hotel fijado, por ejemplo, ¿no? Le fijo el hotel, ni le dejo buscarlo, pero ya elige la habitación y paga, ¿vale? Intentemos ir cubriendo el mayor scope posible, porque eso nos ayuda mucho a ir desde el principio como sentando un poco las bases, ¿vale? No ir tanto como a cosas súper estancas, que ha pasado muchas veces, ¿no? Hago esta pantalla, ya, pero luego intentemos ir un poco a esos más como incrementos de valor para el usuario, ¿no? Y luego eso, creemos mucho en el ir haciendo las cosas iterativas incrementadas, ¿vale? Todo esto está muy bien, ¿no? Pero queremos también contaros un poco cómo trasladamos al día a día todo esto, la solución técnica o por dónde luego aterrizamos en el equipo todas estas cosas que os ha contado Pablo. Nosotros abogamos por, en el trabajo con backend, ¿no? Una API for frontend, una API específica en vez de generalista, haciendo los frontales lo más tontos posibles, dejando toda la lógica de negocio donde creemos que es más fácil que luego se pueda cambiar y evolucionar. Y luego nosotros en el día a día como trabajamos es que tenemos un fake API en el que nos desacoplamos un poco de lo que están trabajando y nos comunicamos mediante contratos, ¿no? Un estándar como OpenAPI, hacemos acuerdos con ellos, vamos trabajando juntos y paralelamente, pero a la vez no nos acoplamos al desarrollo que ellos van haciendo. Al final un poco esto a que responde a que, joder, si nosotros queremos, como contó Pablo, ¿no? Hacer ese desarrollo antifrágil, poder evolucionarlo y que eso luego sea mantenible, tenemos que intentar también controlar esas dependencias que tenemos con los desarrollos, por ejemplo, de backend en nuestro frontend. Nosotros en concreto trabajamos con React. Si nadie conoce React, es una librería de JavaScript que te permite construir interfaces de usuario muy rápidamente. Todos son componentes, tiene un flujo de datos unidireccional, de forma que es como muy fácil seguir el flujo de los datos que está ocurriendo en los componentes, ¿vale? Tenemos vistas declarativas, que a diferencia un poco de lo que se venía haciendo hace ya 5 o 10 años, que era todo imperativo. Tú defines estados y luego la vista refleja cómo se tiene que ver en base a esos estados, en vez de definir, ¿no? Como no tienes que pintar este botón cuando haga no sé qué, ¿no? Sino que tú declaras un estado y en base a eso se reacciona. Y trabaja con un Virtual DOM por debajo, que al final un poco lo que nos permite es que vaya rápido, estamos utilizando tecnología moderna y esto luego el usuario lo puede usar y funciona bien, ¿no? Lo que queremos al final es despreocuparnos un poco de la librería, que sea lo más fácil para nosotros trabajar con ella. En concreto React pues resuelve una necesidad real que tuvo Facebook. No tenemos que tener todos esa misma necesidad, entonces puede que para ciertos proyectos no nos sirva, evidentemente. Pero lo que sí que tenemos comprobado es que está usado en grandes proyectos reales, funciona guay y la usamos, lo dicho, porque nos funciona, es simple y nos permite resolver el problema de negocio que queremos atacar. Es ligero, es optimizable, exprime un poco las características de JavaScript, un poco, ¿no? Lo que intentamos es que sea simple, funcione para el usuario y funcione bien. Lo importante de esto al final es que nos permite abstraer un poco el grado de complejidad de lo que es la librería. Podemos hacer cosas simples si las necesitamos o podemos evolucionarlas y hacerlas más complejas si la solución lo requiere. Además nos proporciona una cosilla con la que últimamente hemos trabajado que está muy guay, que es que no es solo una librería web. Es una librería, es una herramienta que nos permite escribir una sola vez para hacer proyectos web, proyectos móvil, proyectos de televisión, proyectos de escritorio y de esa forma, haciendo un solo desarrollo, puedes tener varias plataformas. Es una cosa que estamos explorando y que la verdad es que está funcionando bastante guay. Y lo importante, como he dicho, ¿no? Nos permite centrarnos en el producto, nos da una fricción muy baja en el día a día y por eso elegimos en concreto React. Y como ha dicho Pablo, ¿no? ¿Por qué Next? Next es un framework de React que es como estándar, es como el framework de facto que se está usando últimamente y tiene muchas cosas muy buenas, pero lo elegimos principalmente porque el ecosistema es muy grande, te simplifica mucho el trabajo en el día a día. Lo que queremos es no tener que preocuparnos del framework en concreto, ¿no? Queremos resolver el problema. Entonces te da un poco todo lo necesario para desplegar en producción, está optimizado todo por defecto. No te preocupas de nada, tú simplemente lo utilizas e intentas construir lo que el negocio quiere.
Al final, lo importante de esto es que queremos, como ha dicho Pablo, mantener el mayor número de opciones abiertas, poder ir tomando las decisiones conforme las vayamos necesitando. Tenemos renderización en cliente, en servidor, tenemos estáticos, podemos hacer cualquier cosa. No tenemos que hacerlo todo, podemos hacer solo lo que necesitemos. Y la otra parte importante que nos permite Next es que podemos plantear una arquitectura que sea agnóstica al framework. No nos tenemos que acoplar a ese framework, que estamos atados de por vida. Si tenemos un problema que el framework no nos permite solucionar, tenemos un problema, sino que nos permite desacoplarnos al máximo. Utilizamos los puntos que nos gustan y los que nos facilitan la vida, pero intentamos estar como desacoplados y no tener un problema por haber elegido Next en concreto. Un poco viniendo de esta base de frameworks y librerías, ¿no? Cómo luego trabajamos con la gente de diseño en el día a día, ¿no? El lenguaje común que tenemos con ellos y cómo hacemos ese trabajo. Para entender esto, primero tenemos que entender un poco las bases, ¿no? De qué es un sistema de diseño y qué es una librería de componentes o un UIKit. En concreto, un sistema de diseño, si alguien no lo sabe, son las reglas y guías que se utilizan para definir un producto, ¿no? Es como la filosofía de una marca, y lo que nos ofrece al final es una guía de estilo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere transmitir la marca? Tenemos algunos ejemplos, como son Material Design, Polaris, Oxygen, está Carbon de IBM, hay como muchos de muchas empresas muy grandes, ¿no? Puede que ni siquiera nunca te haga falta un sistema de diseño, ¿no? Al final, el alcance del producto y el tamaño te marcarán a que tú necesites un sistema de diseño. ¿Y qué es un UIKit? Un UIKit es un conjunto de recursos que nos permite hacer ese diseño y ese desarrollo de forma mucho más ágil. No es más que un registro de elementos prediseñados, de botones, de campos de formulario, de lo que sea que tenga nuestro producto, que nos permite no tener que preocuparnos por eso y hacer esas pantallas de esas aplicaciones de forma muy sencilla, preocupándonos por lo que queremos resolver y no tanto por las cosas concretas. ¿Cuáles son un poco las diferencias? Como he dicho, ¿no? Los UIKits son simplemente plantillas que nos permiten facilitar y agilizar el trabajo, y el sistema de diseño está adaptado al producto, sigue una guía de estilo, está centrado en lo que es la marca, ¿no? El sistema de diseño es transversal, afecta un poco a todo, no es solo algo que se vea puramente en el diseño de nuestra aplicación, sino que se refleja también en la comunicación y en cómo se hace todo lo que propone la marca. De aquí lo importante es, primero, cuando vas a empezar el desarrollo, plantearte, ¿necesito un sistema de diseño, sí o no? Igual no lo necesito y me vale con un UIKit. Pues adelante, pero por lo menos piénsalo, porque probablemente eso te va a simplificar luego mucho el tener las piezas, reutilizar todos los componentes y demás. Que tengas, aunque sea, esa reflexión. Eso es. ¿Cómo aplicamos luego esto en concreto a la parte frontend y al desarrollo, ¿no? Utilizamos Atomic Design, al final hacemos los componentes por composición, de pequeño a grande, y intentamos que esas piezas que vayamos construyendo las podamos luego aplicar en nuestras distintas pantallas. Un ejemplo concreto de una página y cómo estos se dividirían en Atomic Design. Tenemos aquí este botón que podría ser, por ejemplo, un átomo, tenemos un titular y tenemos un texto. Son como las partes más pequeñas que tienen sentido dentro de nuestra librería de componentes. Tenemos aquí, en este caso, una especie de stepper, ¿no? Algo que nos marca unos pasos, que estaría construido por botones, por rayas, por textos. Al final eso compone de varias cosas y hace algo un poco más grande. Y luego, sin embargo, tenemos cosas que componen algo aún más grande, que empieza a tener sentido y que realmente interconecta varias cosas más sencillas, haciendo algo complejo, como puede ser un organismo, ¿no? Y finalmente la pantalla que lo implementa. ¿Cómo se vería esto en un proyecto nuestro frontend, ¿no? Como ha dicho Pablo, un proyecto real. Tenemos una lista de componentes visuales que son un poco transversales a la aplicación, que utilizamos de forma global y que son puramente visuales. Esto no tiene lógica. Esto al final lo que nos permite, como he dicho, es facilitar el pintado. Vamos a construir pantallas, vamos a conectar piezas y vamos a facilitar ese pintado, ¿no? Pero todo esto no tiene lógica. Exponer eventos tienen su propia lógica visual, pero no tienen lógica de negocio. Esto es puramente visual. ¿Y por qué hacemos esto? Porque nos permite hacer las cosas más rápido. No queremos preocuparnos de tengo que volver a crear cierto componente, ¿no? Tengo algo definido, tengo una librería de componentes transversal a toda la aplicación, no me tengo que preocupar de hacer cosas concretas para cada pantalla, sino que voy reutilizando y adaptando esa librería para mi aplicación.
Algo que cuesta mucho entender es que no todo lo que tenemos componentizado en la aplicación va al UIKit, ¿no? Como he dicho, es algo transversal y que nos facilita la vida, pero luego cada vista puede tener sus componentes concretos, ¿no? ¿Cómo esto se refleja? Pues quizá tengamos un formulario concreto, ¿no? para esta pantalla de datos personales, y ese formulario es concreto para esa pantalla, no porque luego otra pantalla tenga otro formulario. Eso es parte del UIKit de mi aplicación, ¿no? Tengo una librería de componentes, tiene cosas transversales, pero luego mis pantallas pueden tener los componentes que necesiten. ¿Por qué hacemos componentes? Pues porque puede tener lógica concreta con una responsabilidad, puede que facilite la lectura, pero no porque saquemos un componente tiene por qué ser transversal. Lo mismo, estas vistas en concreto son visuales, de diseño, no, esto no debería tener lógica de negocio, debería tener lógica de pintado, porque como explicaremos más adelante, la lógica de negocio la separamos del pintado. En este caso concreto, veis aquí que tenemos views, os he dicho que usamos Next, en Next no funciona así, Next tiene una carpeta Pages por ahí en la que tú indicas el enrutado, nosotros nos separamos totalmente de cómo funciona ese enrutado. Simplemente hacemos que una ruta llama una view, pero nos separamos de cómo funciona el framework. O sea, nos utilizamos solo esos puntos de entrada que ya te marca Next, pero a partir de ahí ya es views, que es lo nuestro, por así decirlo. O sea, solo utilizamos como el punto de entrada de Next. Eso es. Y luego los componentes, como he dicho, ¿no? Se pueden ir reutilizando entre pantallas y no pertenecer a un UIKit, y lo que acabamos haciendo es que vamos promocionando esos componentes conforme se van reutilizando entre pantallas. Al principio estarán muy abajo en el punto concreto en el que se usen, y conforme se vayan reutilizando irán promocionándose y ascendiendo un poco en el árbol, ¿no? Este formulario, si se utilizara en esta pantalla, pues podríamos tener aquí un components y esto se iría aquí arriba porque se compartiría entre ellas, ¿no? O si este formulario tiene cosas debajo, pues haríamos un poco la misma estrategia. Al final es un árbol y se van promocionando las cosas conforme se reutilizan. ¿Cómo trasladamos todos estos componentes visuales para poder trabajar con diseño más fácilmente y para hacernos la vida más fácil? Usamos Storybook. Lo importante no es la herramienta, sino lo que nos proporciona. Al final podemos desarrollar los componentes de forma independiente, desacoplada, visualizarlo y validarlo de forma muy sencilla, cambiar todas las props que tengan, ¿no? Todos los datos que podamos ir metiendo a esos componentes, y nos permite de forma muy sencilla que entre diseño y desarrollo participemos en algo y podamos colaborar, hacer una sesión y ver si lo que hemos planteado encaja con lo que el equipo está buscando. Además es una documentación viva del UIKit y varios equipos, y tenemos una librería de componentes que se reutiliza en distintas aplicaciones, pueden trabajar sobre la misma librería de componentes, ¿no? Tenemos una forma de visualizarlos independientemente de las aplicaciones que tengamos, pueden ser una o varias. ¿Cómo se vería Storybook? Por si alguien no lo ha visto, no es más que una aplicación que te da un montón de cosas por defecto, en la que tú puedes añadir componentes, añadir variantes de componentes, y donde cada vez que pinchas en alguno ves cómo se pinta. Además tienes aquí abajo un poco la lista de eventos que puedes ir lanzando y un poco los datos que recibe los puedes ir cambiando también, ¿vale? En concreto, un poco, pues para estilar todos estos componentes, nosotros veníamos de trabajar con SPAs, de usar Styled Components, y nos surgieron algunos problemas que comento ahí, ¿no? Al empezar a utilizar cosas más modernas como server-side rendering y demás. Y es que nos traía ciertas incompatibilidades y empezamos a valorar la posibilidad de cambiar. No sé si alguien está utilizando aquí Styled Components, pero yo, con la experiencia un poco que hemos tenido, recomendaría darle una vuelta a esto si os empecéis a encontrar problemas en vuestro proyecto. Y es que escogimos CSS Modules, al final es un estándar, prácticamente todo es estándar de CSS y no tiene casi nada diferente. Está todo con scope local por defecto, te quitas de líos de cascadas, de importance, de muchas cosas. Cada pantalla tiene sus estilos, no se afectan entre ellas. Y junto a preprocesadores, en nuestro caso por ejemplo utilizamos SAS, te permite además añadir un poco de esa dinamicidad que le podría faltar a CSS a veces. Al final lo importante de esto es que es más fácil comprender lo que hacemos, es más fácil hacer onboarding a gente nueva en el equipo y demás. Nos facilita la vida, lo mismo, un poco volviendo a lo de antes, ¿no? Entonces os he contado un poco todo el contexto de qué hacen en diseño, cómo trabajamos luego maquetando, ¿no? Y cómo se integran todas estas piezas en el día a día, un poco cómo trabajamos, ¿no? Hacemos un trabajo conjunto entre desarrollo y diseño, buscamos soluciones de manera conjunta, como ha dicho Pablo, ¿no? Al final, dependiendo del tiempo, del alcance, de la importancia que tenga algo, podemos plantear distintas soluciones de forma conjunta en sesiones.
y olvidarnos un poco de las implicaciones que puede tener que ellos hagan algo en diseño, nos den lo que decían, ¿no? Unas tablas de esto es lo que hay que hacer, y luego tener que valorar todas las posibilidades en cuanto a alcance y en cuanto a entrega de lo que nos han propuesto. Una vez tenemos algo en lo que el equipo está de acuerdo a nivel UX, UI, a nivel desarrollo, hacemos un poco un análisis previo, ¿no? Cortamos ese diseño, vemos qué componentes se reutilizan, qué es el UI Kit, esto está en el sistema de diseño, ¿no? Hacemos ese trabajo de bajarlo a tierra, entender un poco el layout que se ha planteado. Lo mismo, aquí no es que ya solo lo hagamos nosotros, es un trabajo conjunto. En el proceso en el que estás entendiendo un layout, quizá encuentras algo que no está recogido un poco en tu UI Kit y dices, joder, vamos a hablar de nuevo, esto es algo que podemos reutilizar, es algo nuevo. Y una vez tenemos todo eso analizado y entendemos bien lo que hemos querido resolver y hemos aterrizado un poco técnicamente cómo se va a resolver, implementamos toda esa maquetación, lo mismo. Es un proceso que hacemos con ellos. Si en el momento de maquetar algo, en el momento de pintarlo, encontramos que no concuerda con lo que habíamos hecho hasta ahora, en el que no nos habíamos dado cuenta de que algo no estaba recogido en el sistema de diseño. Es algo que trabajamos continuamente con ellos. Esto pasa lo rápido, si quieres. Sí. Por aquí voy a pasar muy rápido. Al final pasamos más tiempo leyendo que escribiendo código, entonces intentamos automatizar y hacer el estándar de código lo más parecido posible entre todos. Al final esto nos evita errores y nos permite hacer que el código que tengamos sea como si todo lo hubiera escrito ahora mismo. Porque veáis un poco lo que utilizamos realmente es eso. O sea, sí, pues lo típico utilizamos es el estas herramientas, Linter, todo como muy estándar. Si os toca hacer front, no hay nada como muy nuevo. Lo importante de esto es el porqué. Vale, esto también voy a ir rápido porque vamos mal de tiempo. Aquí explicábamos un poco, vale, por qué esto de la arquitectura, ¿no? Al final para nosotros la arquitectura va a ser las decisiones que vamos a ir tomando en el proyecto, cómo de alguna forma vamos a organizar y orquestar todo ese código que tenemos y de alguna forma que nos sirva para toda esa complejidad accidental que a medida que un proyecto crece tenemos que ir poniendo un poco a raya, ¿no? Entonces al final nosotros hay que invertir tiempo en el proyecto se complica, vienen nuevas cosas y de alguna forma, como no le pongamos cierta arquitectura a las cosas y ciertas reglas, pues se nos va a ir de madre, ¿no? Y lo que decimos siempre, si vas a hacer un proyecto de 2 meses, pues probablemente si vas a machete vas a ir más rápido que si empiezas a pensar, oye, ¿cómo arquitecturo esto? ¿Cómo separo capas? ¿Cómo hago todo? Pero siempre ya sabemos que llega un punto en el que se complica el tema, ¿no? Y ya también por aquí, como vamos mal de tiempo y es mejor que veamos yo creo que lo concreto, nos basamos mucho en todo lo que tiene que ver con arquitecturas limpias, entiendo que un poco que más o menos estáis habituados a ello. Para mí lo importante y resumen de todo esto es separemos el grano de la paja, o sea, separemos lo que es nuestra aplicación y nuestra lógica, igual que cuando hacemos en backend, de lo que es el mecanismo de entrega, porque yo creo que muchas veces en frontend hemos terminado entendiendo que si estoy utilizando Next o React o lo que sea, pues todo en el componente, todo en la vista. Yo creo que podemos utilizar las mismas buenas prácticas que usamos en backend, ¿no? El separemos mecanismo de entrega, delivery es el React, es el Next, es el Angular de la vida, pero luego toda la lógica de la aplicación, cómo se integra pues, con el app y demás, lo podemos ir separando. Nosotros seguimos ese enfoque. Yo entiendo que un poco más o menos entendéis lo que es arquitecturas limpias, arquitectura hexagonal y demás, ¿no? Yo creo que lo importante es eso, separar grano de la paja, separar lo que probablemente cambie de lo que es lo que de verdad nosotros entregamos valor, ¿no? Y las razones, pues siempre ponemos el ejemplo, quiero separarme porque cambio la base de datos. Vale, veamos ejemplos más prácticos, pues actualizo la librería de, en este caso, Next, o actualizo React, o me cambian no sé qué. Si tengo las cosas separadas, va a ser más fácil de ver. Y luego también la gente que entre nueva es mucho más fácil que vea las cosas separadas, todas las aplicaciones se parecen mucho más, lo que hemos estado un poco hablando, ¿vale? Tampoco esto lo pasamos y yo creo que ya es mejor que veamos cómo realmente nosotros hacemos en frontend la parte un poco de esta arquitectura, ¿no? Cómo separamos las cosas. Sí, al final aquí lo que tendríamos es separado el core de lo que es la vista, ¿no? Como hemos dicho antes, pues tenemos aquí todas nuestras vistas y cosas relacionadas, ¿no? con todas estas vistas. Y en core que tendríamos, pues como ha explicado Pablo,
separado por conceptos importantes a los que iremos después, en toda la parte de dominio, servicios, infraestructura, siguiendo esa regla de dependencia, con inyección de dependencias y demás. Esto realmente estaría, igual teníamos que sacar el pantallazo entero, pero bueno, todo el repositorio está, pues cuando tú instalas un Next o React, pero luego te haces una carpeta aparte con tu core y ahí metes esos conceptos importantes de negocio, de dominio y la parte de UI, que sería toda la parte de vista, que es el components que hemos visto antes y el views que hemos visto antes, ¿vale? Porque veáis un poco el contexto global. ¿Qué es el core? Al final es lo que contiene toda la lógica de nuestra aplicación, es donde separamos un poco, pues, por contextos o verticales, los conceptos de negocio que son suficientemente importantes y se organizaría de esta manera, ¿vale? Pues por ejemplo tenemos aquí, en este caso estamos hablando de hoteles, todo el tema de inyección de dependencias, que esto es básicamente tooling, y las capas de arquitectura hexagonal que hemos visto, ¿no? Tenemos infraestructura, tenemos servicios y tenemos dominio. Y ya veis que un poco la estructura se repite entre las distintas verticales. Tenemos herramientas además que nos permiten asegurarnos de que estamos cumpliendo las reglas de dependencia de la arquitectura hexagonal y también de que estamos separados, ¿no? Entre la parte core, lo que tiene la lógica de nuestro negocio y lo que tienen nuestros componentes. No queremos atar una cosa con la otra. Lo importante aquí es que sea código, si estoy utilizando JavaScript puro o TypeScript puro y que no haya ningún tipo de relación ni con React, ni con Next, ni con Angular, ni con lo que sea. O sea, es código que de alguna forma podría yo cogérmelo y llevármelo a otro sitio y debería funcionar, sí. ¿Vale? Más allá del mínimo tooling ese de la inyección de dependencias. Sí, aquí hablaremos de cosas como, en nuestro caso, crear reservas, añadir huéspedes a reservas, hablaremos de pagar reservas, de modificarlas, de cancelarlas, cogemos cosas del carrito, ¿no? Al final las añadimos. Eso es un poco todo lo que tendría esta parte core. Sí, ¿qué es el dominio? Es el problema que intentamos resolver, concreto del negocio. El modelo en concreto es el conocimiento organizado, ¿no? Y cómo nosotros lo transmitimos. Es algo con lo que deberíamos poder hablar con alguien de producto y decir las mismas palabras y entender las mismas cosas. No tiene por qué ser cosas concretamente técnicas, no deberían ser. En nuestro caso concreto, ¿cómo se vería esta parte de disponibilidades, ¿no? Del dominio? Pues tendríamos nuestro modelo, tendríamos el modelo de qué hace falta para pedirlo, tendríamos unos meal plans, unas políticas y un repositorio. Es el núcleo al final de nuestra aplicación. Todo esto, como ha dicho Pablo, no está acoplado a nada externo, ni a Vista, ni a infraestructura, ni a frameworks, nada de eso. Y en concreto, pues bueno, utilizamos el patrón repository. Aquí en este caso solamente está la definición, en la implementación estará en la infraestructura, ¿vale? ¿Cómo se vería el dominio? Y aquí podríamos meter algunas funciones, ¿no? De cómo se trabaja con estos objetos luego. Tendríamos interfaces que definen un poco nuestro problema, ¿no? Pues al final, lo que os he dicho, intentamos resolver disponibilidades, políticas, detalles de estancias, es un poco con lo que trabajamos en el día a día. En servicios tendríamos los casos de uso de la aplicación, que serían los puntos de entrada del usuario, a lo que llamarían las vistas que tenemos, ¿vale? Son objetos con funciones y se inyectan todos los colaboradores mediante parámetros con inyección de dependencias, ¿vale? Entonces se vería algo así. La reserva pues podríamos conseguirla, crearla, cancelarla, añadirle huéspedes, etc. Y la parte de infraestructura es un poco toda la parte de servicios externos que tengamos, mecanismos de entrega, y aquí estará además, cuando hablábamos del patrón repository, la implementación de ese repositorio. UI en concreto, que no lo veo, pero debería estar aquí. UI es parte de infraestructura, ¿no? Las vistas, al final es nuestro mecanismo de entrega. Lo dejamos aparte porque evidentemente estamos haciendo un frontal, tiene suficientemente peso, tendremos muchas cosas porque estamos haciendo un frontal. Hay gente que esa carpeta UI, que donde estaban el UI kit y donde estaban las vistas, la mete en infraestructura. Es totalmente válido también, ¿no? Pero bueno, aquí como suele ser algo que se usa tanto y que estás constantemente con ello, pues nosotros lo tenemos sacado más como a la raíz, ¿vale? Pero ahí lo podrías tener dentro sin ningún problema. Eso es. ¿Cómo se vería en ciertas partes de infraestructura, ¿no? de nuestro caso concreto? Pues tendríamos aquí cosas como los DTOs de las APIs, las implementaciones de los repositorios, DTOs de otras cosas que nos traen las APIs, manager de reservas que tendrá que hacer ciertas cosas con algo externo. Pues tenemos API clients, tenemos bases 64, fechas, feature flags,
cosas externas, ¿no? Si tienes almacenamiento en el propio navegador, todo eso es, Sí, todo session es storage, infraestructura. todo lo que tengamos es toda esta parte externa. En concreto, cómo nos integramos con el API, ¿no? Que es algo que en front se hace constantemente. Tenemos una interfaz de alto nivel donde simplemente decimos, oye, queremos llamar a este sitio con esta URL, mapear esto con este serializador y mapear estos errores de esta cierta manera, ¿no? Entonces, así es como se vería normalmente las llamadas que nosotros hacemos y de esa forma construimos este builder de peticiones, ¿no? Este reserve API al que le dices, oye, dame un get, un delete o haz un start. Ya veis que es muy fluido, en el que veas claramente un poco qué tú estás pidiendo y ya está. Y esto es lo que utilizarían esos repositorios, Eso es. esto para ya hacer la integración del API. O sea, eso es. Y un caso concreto, pues con más código, ¿no? De cómo sería un serializer, de cómo ciertos DTOs que se trae del API acaba transformándolos a modelos de dominio que tenemos nosotros ya en el dominio. Hemos visto antes que teníamos aquí cierto mapeo de errores, ¿vale? Como nosotros, que nos gusta enfocar esta gestión de errores en los proyectos front, es que de alguna forma mapeamos esos errores a nivel de infraestructura, les damos una semántica que para nosotros tenga sentido y en todo el proceso intermedio nosotros tenemos happy paths, ¿vale? No nos preocupamos absolutamente de ningún error y es al final, en la parte de la vista, donde cogemos esos errores que ya hemos catalogado y los transformamos a un mensaje, en este caso lo ignoro, ahora tengo que hacer una petición de nuevo para reintentarlo o lo que sea que tenga que hacer la lista, ¿no? ¿Cómo se vería esto? Esta es la parte que hemos dicho que está en infraestructura, que cataloga errores con este error handler, ¿vale? Entonces vamos diciendo si es un error de cliente, de conexión, de servidor, no tiene autorización. Y esto es cómo se vería una gestión de errores en nuestra vista. Pues cuando tengo un inactive user, enseño esta inactive reason, ¿no? ¿Por qué no está activo ese usuario? O cuando tengo una tarjeta inválida, pues le muestro cierto mensaje de error en pantalla. Al final lo que queremos es evitar llenar todo de tries, catch, control de errores por todas partes y simplemente decir, catalogamos errores en un sitio, gestionamos esos errores y mostramos algo en pantalla en otro y ya está. Y toda la parte de nuestra aplicación es un poco libre de tener que controlar errores en todas partes. No dejar que surjan ahí todos los errores y que te los pases, sino eso, hacer como ese primer envoltorio de esas cosillas más concretas y así luego tú eres como dueño. Una vez que ya lo envuelves, realmente eso ya no va a cambiar, por así decirlo, ¿no? Ya se va a llamar de esa forma, aunque luego resulta que lo han cambiado en el API de código o me lo han cambiado de no sé qué forma, pues ya lo tienes abstraído, lo tienes separado para eso. Eso es. En concreto, esto es otro ejemplo, ¿vale? Pero ¿cómo sería nuestra estructura de pantallas? Lo que os he dicho. Tenemos una estructura de árbol, con barras bajas tenemos metaestructura de cosas específicas que son diferentes a nivel de responsabilidad de lo que son las propias pantallas que estamos teniendo aquí. Utilizamos el tema de los barrel exports, que al final es tener una carpeta con un index que te exporta cosas, te olvidas un poco de cómo está implementado un componente o una vista y tú simplemente lo utilizas. Y esto es un ejemplo concreto de una aplicación, ¿vale? Móvil, de cómo se vería. Ya os hemos dicho, hacemos webs y móviles, tratamos un poco las dos cosas de la misma manera. El patrón Container View, por si alguien no lo conoce, es básicamente separar lo que es la parte presentacional con la parte que se une a nuestro core, ¿no? A esa lógica. Entonces tenemos un sitio en el que definimos cómo se pinta algo y tenemos otro sitio que está por encima de eso que se conecta con esa parte core. Pero eso, se conecta, ¿no? Utiliza servicios. Al final esto solo lo hacemos en alto nivel, a nivel de pantallas y esa interacción, esas acciones del usuario, ¿no? Al final los casos de uso que va a utilizar en nuestra aplicación. Estas vistas presentacionales desacopladas, ¿qué cosas desacoplamos? Como he dicho, la interacción con los servicios, el manejo de estado de esas aplicaciones y la gestión de peticiones, errores, cachés, etc. Separamos un poco ese pintado de esa parte más lógica. ¿Y cómo se vería, por ejemplo, nuestra carpeta components, ¿no? Antes os hablaba de que tenemos componentes que se van promocionando y que tenemos también un UI kit. Pues un UI kit se vería de esta forma, con la estructura de Atomic Design que hemos hablado, y una vista concreta como puede ser esta, tendría ciertos componentes y otros componentes en otra parte de la vista,
y si este se necesitara aquí también, lo promocionaríamos y estaríamos arriba en el árbol. Vamos construyéndolo de esa manera. Lo importante es separar lo que son componentes de UIKit que se van a utilizar en toda la aplicación de luego los componentes que se utilizan en vistas concretas, que igual solo tiene sentido que estén en esas vistas, básicamente. Luego estos compartimos también por si queréis verlo más. Lo importante del UIKit es que si tenemos otra aplicación, nosotros tenemos que poder sacar ese UIKit, compartirlo en NPM o de la forma que queramos y que esa otra aplicación lo pueda utilizar. Pero eso tiene un sentido dentro del producto, ¿no? No es una pantalla concreta en la que puedo hacer no sé qué cosa de la reserva, ¿no? Y bueno, un ejemplo un poco de arquitectura hexagonal, muy rápidamente. Tendríamos la vista que llama en el controlador el caso de uso. Eso acabaría mediante inyección de dependencias llamando a cosas de la infraestructura, ¿no? Mediante el dominio con esa inyección, que por debajo, como hemos dicho, utiliza pues, un API Client, un Session Storage o cualquier otra cosa de infraestructura con la que nos conectemos y acaba consiguiendo esos datos y devolviéndonos en el sentido contrario. Es un poco todo el barrido sería, tengo Next con esos puntos de entrada que me marca el framework. Ahí, de alguna forma, es donde enlazo mis views. En esas views tenemos distribuidos, utilizo tanto el UIKit como componentes más ad hoc y luego me aseguro muy bien que en esas vistas hay esas llamadas a los servicios, que es donde ya está toda mi lógica y toda mi core, ¿no? de la aplicación. Y a su vez también del core, luego hay de alguna forma llamadas a esos repositorios que son los que se integran con el API, o con el API, o con el Session Storage, o con lo que sea. Pero sí que intentar como separar muy bien todo eso. Vale, luego a nivel de testing, también vamos rápido, yo creo que es importante más. Intentamos centrar mucho los tests desde negocio, ¿no? Testeemos todo aquello que más valor aporta a negocio, de alguna forma con esa orientación de no testar cosas por testar, sino tengamos esa orientación de testarlo siempre desde el punto de vista del usuario, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, si centro los tests mucho en la implementación concreta que hago, pues luego voy a sufrir, ya lo sabéis. Cuando cambie la implementación me fallarán un poco los tests, ¿vale? Entonces nosotros diferenciamos como 4 cosas a testar. Primero, la lógica independiente del framework, todo ese core que hemos dicho, ¿vale? Luego, otra parte es la integración con el API, que suele ser como bastante clave, ¿no? En estos proyectos frontend, en el que al final hemos dicho, quiero hacer aplicaciones tontas. Entonces, normalmente en estas aplicaciones tontas, muchas de las lógicas están en el backend y te llegan normalmente muchos datos que simplemente organizas y pintas. Joder, pues asegurémonos que esa integración está bien testada y funciona bien, ¿no? Luego los componentes como tal, que yo he hecho en este caso en React, y luego también pues tener ciertos tests más de end-to-end, ¿no? Para asegurarme que todo eso funciona bien. Rápidamente, ¿qué usamos? Pues para unitarios usamos Jest, para toda la integración del dominio, es código TypeScript, JavaScript, lo puedes testar unitariamente, todo tranquilamente, y la integración con el API también, puedes testar todo ese mapeo de datos, todas esas serializaciones, las puedes testar con Jest. Luego, para la parte de integración de componentes, utilizamos Jest y con React Testing Library, ¿vale? Si utilizáis Vue, tenéis la misma librería también para Vue. Ahora explicaremos un pelín de como un poco las claves de eso. Y luego Cypress para todos esos end-to-end, ¿vale? De los unitarios, yo creo que lo importante es esto, ¿no? Al final lo que hacemos que es, pues testamos esos servicios que hemos dicho, esos repositorios, y siempre como un poco moqueando los colaboradores o lo externo, ¿no? Si estoy testando un servicio, pues normalmente pues tendré probablemente que moquear la dependencia de infraestructura para poder testar todas esas lógicas. Aquí también es verdad que en estos proyectos normalmente tampoco es que tengas una gran cantidad de lógica en esos servicios. Si habéis trabajado todos en frontend, pues ya veis que no es normalmente como un backend. Muchas veces es más, ¿no? Coger ciertos datos, hacer alguna transformación y pintar. Entonces, tampoco nos rayemos con que normalmente en esos modelos, esos servicios, pues a veces no tienen mucha lógica. Pero es que estamos queriendo hacer aplicaciones tontas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y bueno, aquí también pues testamos unitariamente los mappers y utilizamos pues todo lo que tiene que ver con buenas prácticas de testing, que tampoco vamos a explicar ahora, pero eso, intentar utilizar builders, separar bien el código, que los tests sean fáciles, ¿no? De mantener. Los tests de integración, ¿por qué nos gusta mucho React Testing Library? Pues porque sigue un poco esa premisa, ¿no? De que intentar hacer tests que se parezcan lo máximo posible a cómo el usuario utiliza la aplicación. Esto seguramente, si conocéis React, pues bueno, antes estaba el tema de Enzyme, ¿no? Se centraba mucho en el estado del componente, ver si ha cambiado el estado cuando ha hecho clic. Con React Testing Library te abstraes un poco de eso y es más decir, voy a esta pantalla, cuando clico aquí aparece esta lista, hay no sé cuántos elementos, o sea, realmente haces un testeo muy similar a cómo el usuario usa la aplicación. Y eso para nosotros fue como, cuando hace unos años empezamos a usarlo, dices,
es que te liberas de implementaciones y de cosas concretas, ¿no? Entonces, por eso utilizamos Testing Library, ¿vale? Y por último, rápidamente, pues por no indagar mucho en cada uno, ¿no? Pero utilizamos end-to-end y aquí también pues somos cuidadosos con no poblar toda la aplicación de end-to-end. ¿Por qué? Pues porque al final son más costosos, cuesta más ejecutarlos, entonces sí que intentamos hacer mucho happy path con los end-to-end, mucho testeo de integración para comprobar que esos componentes funcionan correctamente y luego a veces sí que nos pasa también que a veces tienes en la vista lógica, algunas ciertas lógicas. También todo lo que puedas de alguna forma mover a los servicios, mejor, porque lo vas a poder testar unitariamente y va a ser para ti mucho más fácil luego de ejecutar y probar. ¿Vale? Entonces jugamos un poco con esos tres. Al final en estos tres niveles casi que lo importante es qué es más importante para negocio en nuestra aplicación. Estas 4 features, oye, eso tiene que estar testado, sabemos que tiene que funcionar, si algo de eso falla me tengo que enterar cuanto antes. ¿Vale? Y luego otro bloque importante, que yo creo que ya es el último, es estado, un poco lo que hacemos con los estados, cómo trabajamos con eso, ¿no? Sí, porque tenemos como una opinión un poco peculiar y es que no usamos Redux, ¿vale? No sé si alguien lo utiliza, nosotros nos metimos en esa batalla y claramente perdimos. Al final, si alguien no conoce Redux, sin Redux un poco lo que tienes es un flujo unidireccional en el que vas de alguna forma escalando en el árbol y reaccionando en cada estado, en cada componente que lo usa, y con Redux lo que haces es abstraer un poco toda esa parte de los estados en una store y que esos componentes escuchen esa store. Entonces, cuando cambian los estados, todos los componentes que estén escuchando a esa parte de la store, a ese estado, reaccionan. Desventajas un poco de Redux, ¿no? Porque ¿por qué nosotros no lo utilizamos y tenemos ahí un poco una opinión diferente? Tiene una curva de aprendizaje elevada, mucho boilerplate, está diseñado para resolver un problema específico. Incluso el creador de Redux, que trabaja en React, dice que no uses Redux, no le gusta, no lo creó para gustarle. Y muchas veces lo que nos acaba pasando es que ese estado global se acaba pervirtiendo. Empiezas a tener dependencias entre estados y lo que acabas es haciendo mucho estado local en Redux, ¿no? Pierdes un poco la característica buena que te estaba dando. Y además tiene una gestión como muy compleja de la sincronía. Sí, nosotros nos pasaba, ¿no? Para controlar si un modal estaba abierto o no, acababas pasándolo a Redux. O cosas, es muy fácil pervertir un poco el todo, ¿no? Un loading, venga, al Redux, venga, todo para allá, ¿no? Entonces... Sí. Al final un poco la alternativa que nosotros hemos tomado es el tema de usar Context API. ¿Por qué lo utilizamos? Porque esto no se trata de gestionar esa información, ese control masivo de estados, sino que queremos en ciertos casos muy concretos tener lógica global a la aplicación y que eso actualice varios componentes, ¿no? Queremos algo transversal. Si queremos de alguna forma cachear en memoria ciertas cosas, peticiones HTTP y demás, no queremos trasladar todo eso al Context API, ¿no? Si queremos reutilizar esa información, cacheemos en los repositorios, cacheemos donde nos haga falta. Usemos las herramientas de gestión de estado global para estado global. Si necesito estado global, pues probablemente te apetece trastear, hayas oído Redux tal, y te apetece probarlo, pero realmente nosotros nos hemos dado cuenta de que pocas veces es necesario de verdad y que muchas veces las cosas que tenemos en el estado global son cosas transversales del usuario, como idiomas, temas, información global del usuario, y que son puntos muy concretos en los que tú te tienes que atar a que algo se comparta. Seguro que habrá casos en los que Redux tenga sentido y que tengas una aplicación en la que se compartan muchas cosas, y habrá casos concretos en los que lo podamos usar, pero para el tipo de aplicaciones que hacemos nosotros hemos visto que no... Son aplicaciones gordas de muchísimas pantallas, lo que hemos dicho, muchos meses de desarrollo, y preferimos más ese estado más concreto, en este caso como tenemos el contexto que te permite, pero huir de ese, sobre todo para mí es el quedarte con la idea de huir de ese estado ultra global, sábelo todo, ¿no? Donde yo meto todo. Joder, hagamos las cosas mucho más separadas, de donde necesitemos guardar, guardemos, pero no huir un poco de ese esquema, ¿no? ¿Cómo nosotros lo tratamos? Muy rápidamente, es que de alguna forma el usuario en la vista hace alguna acción, eso llama a un caso de uso, que por debajo tendrá algún efecto en nuestro dominio, y lo que acabamos es lanzando eventos de dominio, ¿vale? Y esos eventos de dominio los estamos escuchando en algún contexto que hace que se actualice, y eso propaga ese cambio de estado a todas las vistas. Esto lo hacemos para actualizar este contexto más concreto que decimos. El flujo que seguimos es el usuario hace cosas, se lanzan eventos y a veces actualiza. Pues por ejemplo en el caso de, yo que sé, toca el tema, ¿no? El típico tema de la aplicación. Pues bueno, pues el que se lance un evento, se actualiza el contexto y entonces ya se propaga por toda la aplicación eso.
es como la alternativa que tenemos a no usar Redux, y es que son en 3 cosas concretas. Sí. Vale, muy por encima, infraestructura, usamos Vercel, nos simplifica mucho la vida, no queremos complicarnos con esto. Lo importante de todo esto, máximas opciones abiertas. En el peor de los casos, puedes coger Vercel, quitarlo y migrar a una solución cloud si lo que te aporta Vercel no es suficiente. Integración absoluta con un montón de cosas, súper fácil de usar, cero config, te olvidas prácticamente de todo. Sobre todo que del primer día ya lo tienes, arrancas y empiezas a trabajar. Sí, que luego necesito cosas más complejas, pues ya voy viendo, estudiando otras cosas, pero a nosotros nos ha servido como mucho para, venga va, arranca, ¿vale? Luego ya vas preparando lo otro. Echadle un vistazo, igual ya lo conocéis, pero o sea, es brutal el tema. Vale, y un poco pues, más cosas de herramientas concretas, ¿no? Píldoras que podemos un poco trasladaros. TypeScript, al final el tema del tipado nos ha aportado mucho. El tipado es un tipo de test más, podríamos discutir sobre esto, pero yo estoy convencido. Tener un consenso, ¿no? Como un poco exportas y importas tus módulos, que de alguna forma sea estándar. Que todos los importemos y los exportemos igual, que es que llegas a las típicas aplicaciones que cada uno es una cosa. Aquí default, aquí cambio el nombre, aquí ¿no? Pongo un name. Y aquí aunque sea malo, un criterio, ¿no? Sí. Solemos decir. Sí. Enriquecer un poco el lenguaje con lodas para ciertas cosas que no tiene y que te facilitan la vida. Internalización desde el principio, hay librerías como i18 Next que son muy fáciles de integrar y ya está, y te olvidas un poco de ese tema. O sea, aunque no vayas a hacer internacionalización, usas la librería que realmente no te complica cero el desarrollo, pero ya lo tienes de alguna forma preparado. Aquí sí que te adelantas un poco, pero también porque por la propia experiencia hemos visto que como lo hagas en los 6 meses... Sí, el cambio es un infierno y lo que queremos es facilitarnos la vida. Trabajo con fechas, pues existen muchas librerías, el JS, Moment, etc. Pues para el tema de comprobar accesibilidad con Axe DevTools, monitorización de errores y rendimiento, pues usado Sentry, también Rollbar, estamos incluso investigando ahí Datadog. Optimización, hay temas como Lighthouse y PageSpeed Insights que te permite que lo que estás haciendo asegurarte de que funciona guay. Y cosas que te dan X, ¿no? Que si usáis otras cosas quizá os tenéis que preocupar de esto. Bundles pequeños, optimización de descarga de recursos, que lo que tú trasladas al final al usuario funcione guay y funcione rápido. Eso podría ser otra charla, ¿no? Un poco sí. Vale, un poco ya como resumen, yo creo, por ir terminando, yo creo para nosotros un poco las cosas claves, lo que hemos explicado. Intentemos afrontar los desarrollos frontend como algo más que la pura construcción técnica, ¿no? Todo lo que hemos hablado, toda esa integración con la gente que trabaja, un poco la parte de filosofía, apliquemos lo mismo, iterativo incremental, intentemos hacer máximas opciones abiertas, cuidado con el porno tecnológico de meter la última librería que leemos, o sea, cuidemos un poco todo eso, ¿no? Aplicaciones frontend que decimos lo más tontas posibles, en el sentido de dejemos, si hay mucha lógica que se puede dejar en el backend, pues la dejemos en el backend, ¿no? Ese trabajo unidireccional de los datos, en el caso nosotros con React es muy fácil, pero intentemos ese flujo unidireccional. Luego, lo que decimos también, mucho trabajo por componentes, esto es, trabajo por componentes desde el diseño hasta el desarrollo. Si me hacen un diseño que no está basado en componentes, pues luego en desarrollo pocos componentes, podré hacer componentes, pero tendrán poco sentido, ¿no? Entonces, esa fusión con UX UI para, oye, hagamos componentes, luego implementémoslos bien, lo que hemos hablado, UIKit, sistema de diseño, Storybook, ese tipo de herramientas. Luego, arquitectura, claro, lo que hemos dicho, separar lo importante de lo no importante, separar la lógica de negocio que yo tengo de luego el mecanismo de entrega, en este caso me da igual que sea React, que sea Next, que sea lo que sea, ¿vale? Lo mismo que hacemos con todos los frameworks. Tema del testing, lo que hemos dicho, para nosotros esos 3 niveles, ¿vale? Incluso hay también un cuarto, que a veces hemos explorado el tema de los snapshots, pero ahí también no terminamos de tener como un criterio, yo creo, como claro, ¿no? Entonces, pues bueno, esos 3 niveles de testar unitariamente toda esa lógica, más integración y más end-to-end. Guía de estilos, lo que decimos de código, la guía que tú quieras, pero ten una guía de estilos. O sea, igual que un periódico tiene una línea editorial y han decidido si te tratan de tú o de usted, pues nosotros igual, oye, si vamos a hacer todos las exportaciones de esta forma, lo hacemos todos así, tener una guía de estilos, ¿vale? Y luego intentar automatizar pues un poco todas esas tareas con esas herramientas que hemos visto, con Husky, con GitHooks para la hora de comitear que te salten las herramientas, todo lo que podamos automatizar, hacerlo, ¿vale? Y ese sería un poco el resumen, ¿vale? Entonces ahora si queréis preguntas, lo que queráis, igual nos hemos comido sí, en tiempo, ¿no? Pero bueno, todo lo que queráis comentamos y bueno, gracias por escucharnos. Sí,
Esto es una SPA en este caso, sí. Bueno, en este caso concreto es una híbrida porque tiene también temas, tú Miquel puedes decir mejor, pero tiene páginas estáticas. Con Next, por ejemplo, es lo que hemos dicho, como te permite jugar con las dos cosas, pues también un poco según la marcha. Pero sí, hemos hecho mucha SPA clásica, sí. Sí, sí. ¿Por el tema de estático SSR o...? Sí, en este caso sí. Ese es un punto más, pero lo dicho, ¿no? Sin configuración, por defecto ya te trae un montón de optimizaciones de las que si no te tienes que preocupar tú, ¿no? De cómo hace esos bundles con el código, de todo el tema de las imágenes, te guarda los espacios, te hace un montón de cosas que tú al final, si no lo haces, tiene un impacto en el usuario de cómo se carga esa pantalla, de cuántos caches se descarga a la hora de conectarse a la web y demás. Entonces te trae todas esas optimizaciones y encima te deja opciones abiertas con el tema del server-side rendering, los estáticos, lo puedes hacer solo en cliente si quieres. Entonces te da un poco todas las... Al principio las hacíamos con Create React App y luego ya nos hemos movido a Next por eso. Facilidad, todo fluye muy bien, máximas opciones abiertas en cuanto a si quiero estáticos, no quiero estáticos, etc. Luego, bueno, la unión con Vercel en este caso, son los mismos creadores, es brutal, o sea, es un repositorio, ya lo tienes desplegado, sabes que es así. Y por ejemplo, esto de Vercel, para este cliente, y que ya digo, es un proyecto muy tocho, costó convencerles de que usásemos desde el principio Vercel, porque claro, viene, yo qué sé, imagínate el típico departamento más de IT de toda la vida, pero a ver, ¿cómo vamos a utilizar? Y ha habido ahí que convencer y hemos empezado por ahí. Oye, que luego terminamos en una solución más cloud, más a medida, pues habrás perdido pues lo que has pagado esos meses del sistema, tampoco, o sea, del servicio. No. Fue hace mucho en la charla porque fue al Sí. principio, pero hablaba de la colaboración, ¿no? Entre bueno, el desarrollo puro y lo que es más el UX design. Sí. Y siempre me he encontrado que la gente que hace UX necesita como hacer un zoom out, ¿no? Y poder ver, porque hay muchos conceptos de UX, no entiendo nada, pero sí que entiendo que hay, ¿no? Cosas de conveyance y de cosas que son transversales y necesitan ver a lo grande, ¿no? Y luego de desarrollo tenemos esta cosa también de la agilidad y de iterar rápido y queremos el scope lo más pequeño posible. Sí. ¿Cómo gestionas esa negociación? Porque siempre me ha pasado bueno, hay una historia de usuario, vamos a achicarla, ¿no? A que sea una loncha de queso. Sí. Y bueno, luego, ¿Cómo lo hacemos? Ven lo que estás haciendo y se ponen a llorar, ¿no? Porque no, esto no era... Sí, lo que decíamos. Sí. Sí. Al final es algo que tenemos abierto, es un trabajo que hay que hacer con ellos, es muy difícil. Nos pasan los mismos problemas que estás contando. Y al final lo que intentamos es que de alguna forma ellos tengan como esa posibilidad de hacer ese zoom out, ¿no? De tener toda la visión, porque les hace falta para su trabajo. Pero a la vez nosotros hacer ese trabajo con ellos de, vale, has hecho el zoom out, pero en los casos concretos en los que vamos a ir trabajando, vamos a estar muy activamente con vosotros y que lo que hagas, al final el impacto que tenga la solución sea mínimo y tenga sentido para lo que estás haciendo. Pero es un trabajo que estamos en ello y no hemos encontrado una solución. Porque te hagas una idea, por ejemplo, en este último proyecto en el que estamos, que es el caso concreto, pero imagínate ahí, han estado trabajando 2-3 personas de UX diseño. O sea, que es bastante... sacan mucho curro 2-3 personas haciendo UX y diseño. Y luego en desarrollo, pues han estado 6-7 personas, más luego una persona más de PO y tal. Uno de los problemas que hemos tenido es ese, porque el cliente decía, oye, yo a mí diseño UX a máximos, que tenemos decían, quiero el Ferrari. Claro, ellos hacían el Ferrari, pero luego llegaban con el Ferrari y el Ferrari no se podía construir. No había tiempo, no había dinero. Entonces sí que una de las cosas que estamos intentando, primero, que ellos entiendan, igual que a los desarrolladores les exigimos ese enfoque de negocio, también que al UX y al diseño les exijamos que lo que hacen luego tiene que ser construible, de alguna forma. No vale nada que me hagas la macro aplicación si luego no voy a poder hacerlo. Es verdad que para su trabajo a veces es necesario, entonces sí que estamos intentando un poco separar conversaciones. Tú puedes tener ciertas conversaciones con cliente donde igual estés haciendo incluso ese trabajo a máximos, pero luego que sepas que va a haber otro trabajo donde de esos máximos que has hecho, lo siento mucho, te vas a tener que sentar conmigo y vamos a tener que llegar un poco a ese acuerdo de esto es por lo primero que podemos empezar. Y sí que estamos trabajando, intentando mucho trabajar como por pasos. No decir, vale, mira, quiero ir hacia este diseño, este UX que yo he planteado, pero tenemos que hacer al principio algo más sencillo. ¿Cuál es como el primer Sí, esto? Claro, es hacer difícil, iterativo ese diseño. Es difícil. Y es muy difícil porque necesitan esa visión y ese hacerlo todo creativo y necesito ver todo el proceso y hacer a máximos. Pero... Igual lo perciben como reports, ¿no?
porque Sí. tienen que hacerlo Mira, primero con un botón, luego claro, con 3. aquí te pasa otra de las peleas que hemos tenido. Claro, al final, eso era retrabajar. Al final eso implica, nosotros que también tenemos que controlar un poco presupuesto, pasta y tal, tenían que invertir ellos más horas, ¿no? Entonces ahí se ha metido más caña el UX porque es que tienen que hacer un poco más trabajo, porque hay unas sesiones en las que tú estás diseñando y trabajando muy a grande, ¿no? Pero luego tienes que... No, una cosa que nos pasaba, como no tenían tiempo, hago el diseño grande, te lo paso, entonces lo rehacemos nosotros, te lo vuelvo a pasar, yo no tengo tiempo porque estoy en la sesión de diseñando el Ferrari, entonces ahí sí que hemos intentado eso. Sí o sí tiene que haber como una buena cuesta, y es una pelea constante y os habréis encontrado con las típicas conversaciones con UX en diseño donde igual no entienden la frase esta de es que estáis matando mi creatividad y tal. O sea, joder, sí, pero que crear, o sea, no sé cómo decirte, yo creo que puedes crear cosas, pero no olvidemos que tú no eres el único que diseñas la aplicación, ¿no? Aquí tenemos una pelea también, de quién finalmente diseña la aplicación. ¿El UX y el diseñador decide cómo lo hace, te lo manda y tú eres alguien que lo haces y punto? ¿O nosotros como desarrolladores también podemos, yo creo que somos capaces de diseñar aplicaciones en ese sentido? De decir, oye, esto mira, tiene mucho más sentido que lo hagas así. Llevo hecho 17 desarrollos front. O sea, yo te puedo decir que el listado es mejor que lo hagas de esta forma porque me cuesta la mitad de tiempo. Entonces ahí estamos en esa pelea también. No puedo entender cómo desacopláis con Next. He entendido lo del routing y tal, pero todas las otras ventajas que te da Next, ¿cómo los separáis? O no sé, si podéis elaborar un poco. Vale, sí te contamos. Y luego, si habéis experimentado con TDD. ¿Con? Con TDD. Sí. Porque es algo que me interesa y puedes crear esa experiencia. Sí. Ahí en concreto para la parte de desacoplarnos, la parte del routing está como muy clara, ¿no? Tienes unas pages y donde tienes las URLs y simplemente conectamos a esas vistas que decimos, está como totalmente separado. Si utilizaras otra cosa, podrías llamar a esa vista completa desde otro sitio y ya está. Y luego está la parte de lo que decías, ¿no? De esas optimizaciones que te hace y demás, de cómo te desacoplas ahí. Claro, pero es que eso es parte del mecanismo de entrega. Si cambias a otro mecanismo de entrega, tendrás que ver cómo se optimizan las cosas en el otro. Entonces, no te puedes desacoplar de esa parte que te da. Al final te desacoplas de las rutas, de cómo él te gestiona, por ejemplo, los estáticos o otras cosas. Pero estableces como puntos en los que, vale, aquí es donde estoy llamando a mis cosas. Pero hay partes concretas del mecanismo de entrega de que no te puedes desacoplar. El routing y eso utilizamos el de Next, todo eso. Sí, Pero sí. es que me cuesta entender cómo lo desacopláis sin perder todo lo que Real, ¿qué echas en falta tú que estemos perdiendo, por ejemplo? Un ejemplo. Así que te venga... Sí, lo hablamos, Específico, ¿no? Como los de imágenes, para poner cosas en el head, ese tipo de cosas que no lo puedes sacar fuera, digamos. Claro, pero tú puedes de alguna manera en tu aplicación tener un componente tuyo, ¿no? que inyectas el de Next, y entonces tú lo que haces es, yo tengo mi componente y a mí me estoy trayendo un componente de Next, pero si yo eso lo cambio, lo único que tendré que hacer es algo que tenga el mismo contrato y que funcione de la misma manera, inyectarlo. Y lo mío es mío y recibo algo inyectado. No utilizo directamente el componente de Next y lo meto por todos mis sitios, porque como Next cambie el componente, ya le he liado. Buscas un poco como esa separación, meter como ciertos envoltorios, ¿no? En las cosas que son de infraestructura, para que tú luego, al final es la inversión de dependencias, ¿no? Depender de las cosas más abstractas y no depender de lo concreto, ¿no? No dependas directamente del elemento, del componente link de Next. Depende de un link tuyo. Que ese link tuyo usa esto, ¿vale? Esa es un poco la movida. A ver, tienes una overhead ahí, pero claro, es que luego... Te facilita mucho la vida, se actualiza algo, te añaden alguna cosa y, claro, cambias en un sitio en vez de en 200. Y con la parte de TDD, nosotros sí que trabajamos de esa manera. Al final, cuando estamos planteando features, lo que decíamos, ¿no? En la parte de los Happy Path, los end-to-end, hacemos ese test desde el principio, con todo lo que sepamos. Hay veces que no tienes la información completa para hacerlo y lo vas haciendo poco a poco. Y luego sí que a nivel concreto, con esa parte de integración de componentes, haces un poco el test del componente que tú vayas a hacer y luego lo vas implementando. Y vas poco a poco, oye, pues ahora ¿qué necesito? Necesito que me muestre una cosita. Desde eso lo implemento. Lo siguiente, ¿qué es? Pues es que cuando lo clico tiene que pasar algo. Bueno, pues lo clico y vas poco a poco. Con esos test de integración es muy fácil porque vas haciendo las partes del usuario
que vas necesitando y luego las vas implementando. El creador de React Testing Library, Ken Dots, que me imagino que ya lo conocerás, yo creo que tiene varios artículos que habla concretamente de TDD y cómo a él le ha ayudado un poco la aproximación de partir de cómo el usuario usa la aplicación, te ayuda mucho, porque es que puedes plantear el test y luego ir haciendo. A ver, aquí al final también te vas retroalimentando, igual hay alguna cosa que haces el test al principio, pero igual hay veces que necesitas hacer también pragmatismo un poco en lo que decíamos, ¿no? Supongo que ya vais bastante, ¿no?, con el desarrollo del Nextcloud. Ahora mismo a mí me entran dudas porque si tuviera que hacer una aplicación a día de hoy, sí. Tanto tipo de artículos que tienen SPAs o EPAs, pero luego de Next, desde nuestra experiencia, ¿podríais hacer la siguiente aplicación que haríais? ¿Recomendaríais hacer Next porque os han mejorado los procesos que nos han gustado? O dices, bueno, pues mira, igual volvería a un CRA o a un Bit, que también es algo que no tuve. Yo, ahí mi opinión es que yo creo que Next me permite hacer las dos cosas. O sea, no he hecho nada, con Next puedo hacer lo mismo que hago con CRA y encima tengo más posibilidades de hacer otras cosas. O sea, me puedo mover desde, nosotros diferenciamos desde lo que es una aplicación en la que hay transacciones con el usuario, ¿no? la aplicación pura, hasta lo que es un estático, ¿vale? Entonces, con Next realmente cubrimos todo. Nosotros, por ejemplo, en otros proyectos que hemos trabajado, que trabajamos, sobre todo esta parte la hemos trabajado más con los compañeros de Vico, también tenemos proyectos 100% estáticos, ¿vale? Más con filosofía Jamstack. Ahí trabajamos, por ejemplo, con Gatsby, porque es más estático puro y duro. Pero claro, es porque ya desde el principio, a la hora de hacer la aplicación, imagínate la web de un museo, ¿vale? Yo que sé, hemos hecho la web del Reina Sofía, del MACBA y no sé qué otro museo hay. Eso están hechos con Gatsby, ¿vale? Porque ahí hay más un CMS que se conecta con un Gatsby y directamente yo lo que hago es generar estáticos. Entonces ahí pues sí que utilizamos, en esa parte de estáticos utilizamos Quandex, pero cuando es gestión de contenidos y estático 100%. Cuando tenemos dudas, de hecho tenemos un webinar que hicimos, una aplicación, hicimos CRA y luego empezaron a tener como bastantes, la cagamos nosotros, no tuvimos en cuenta pues todo el tema del SEO, algunas cosas de rendimiento y tuvimos que hacer como, hicimos una migración de CRA a Next. Y entonces ahora ya dijimos, aquí nos cubrimos un poco con Next, ¿no? En mi caso el SEO no es un problema, ¿no? Ya, en ese caso tampoco era un problema hasta que fue un problema. Sí, al final lo que te permite Next es tienes más opciones abiertas. Joder, ahora no es un problema, ya, pero y sí, ¿no? Si lo tienes 100% claro y quieres... No hace pública, entonces no hace indexado. Sí, a priori. Tener en cuenta con Next, creo es, vosotros lo tenéis en Vercel, entonces la infraestructura la tenéis fuera, pero Vercel tampoco es barato precisamente. Si tienes problemas de costes... Hay que negociar. Ahí, bueno, Sí. Miquel, has estado yo creo en esa parte más metido con ellos, tal como cuando son proyectos ya, esto es un proyecto muy tocho y tienes que negociar un poco eso. Pero bueno, pero sobre Sí, todo como para esa empezar, parte de costes también es un poco controvertida, porque claro, sí, es caro, pero ¿cómo de caro es tener a un equipo que toda esa parte, claro, hay que pagarles también, claro. Por eso, pero si piensas de client side, server side, tienes que tener en cuenta si tienes tú el expertise para montarse en Eso infraestructura es. y tenerla, o si tienes dinero Sí. para externalizarla. o incluso tenerla, mira, nos ha pasado con otro proyecto en el que están a nivel de contratos y tal, ha habido un rollo con el tema de la infraestructura. Pero dicen, joder, nosotros necesitamos desplegar ya en un sitio. Pues mira, han contratado Vercel y dicen, vamos a estar tirando 2 meses de Vercel. Pues ya está, funciona. Y mientras vamos haciendo lo otro, ¿no? Nosotros hemos probado en el pasado con alguna aplicación más pequeña intentar aplicar esta arquitectura hexagonal, moverlo de infraestructura y demás. Una de las experiencias que tuvimos es que el dominio al final queda, porque también hay backend por frontend, lo he dicho, ¿no? Sí. Entender que las APIs se adapten mucho a lo que necesita el frontend, el dominio se nos queda muy anémico. Muy de, sí, 4 validaciones y 4 cosas, entonces al final una de las buenas cosas que te dan el backend, que es que la mayor parte de la lógica de las cosas importantes de tu aplicación quedan abstraídas de los frameworks, aquí no lo tienes porque si quisieras cambiar de React a Vue, estás igualmente, Sí. no te ha dado mucho sacar el modelo fuera porque es muy poca cosa. Sí. Normalmente no hay mucha cosa, al final estás haciendo aplicaciones tontas, es normal que tengas poco, pero yo creo que también solemos tener un problema y es que hay muchas cosas que decimos, nada, que esto es de la vista y muchas veces tiendes a, bueno, dejo esto en la vista y hay muchas cosas que si realmente las piensas, no, es que estás hablando de cosas de negocio y mezclándolas con lo que eso implica en vista.
Entonces, hay que tener claro que, bueno, hay pocas cosas, pero hay más de las que muchas veces sacamos. O sea, pero sí, normalmente a entender realmente lo que estás haciendo, quizá no tanto a abstraerte de los frameworks como en el backend. Sí. Nosotros ahí, por ejemplo, hemos tenido esta discusión 200.000 veces. Por ejemplo, en mobile sí que tiene más sentido, porque normalmente igual en las aplicaciones mobile a veces hay más lógica, tal. Entonces, los pantallazos que os hemos enseñado, nosotros estamos haciendo la aplicación, no sé si conocéis, de compartir motos en Madrid, de Acciona. Es una aplicación es una plataforma bastante tocha, y ahí sí que tienes un modelo más rico. Nos ha pasado con aplicaciones más pequeñas esa discusión que tú dices de llegar a decir, joder, estoy montando aquí el modelo, el repositorio, el servicio y realmente no es más que un pass-through. Pues también lo que hemos hecho es, pues mira, quédate con una, simplifica, igual no necesitas servicio y repositorio, pero por lo menos sepáralo de la vista, con una me vale. Vale, luego ya irás viendo, oye, va creciendo, necesito repositorio. Nos ha pasado de decir, oye, empiezas a meter el modelo, el repositorio, joder, si estoy haciendo aquí una validación. Depende del tamaño, hay veces que, oye, simplemente con separarte un poco, con que tengas un punto de separación, yo creo que ya es suficiente. A mí me gusta, pero para la gente que venía de backend decía esto. En el backend a mí tengo todo mi dominio aquí fantástico y aquí. No, eso pasa, sí. Sí, la parte de lógica se te queda muy simplilla, sí. Va relacionado con esto. Yo vengo más de backend, entonces yo entiendo un arquitecto. O sea, de hecho había intentado yo montar una web, de web, y yo había montado algo similar porque había aplicado la arquitectura hexagonal y tal. Pero no sé si con gente que venga más de front tenéis algún tipo de conflicto de decir, oye, vamos a montarlo así, o es como fácilmente entendible entre los dos mundos. Gente más de front, por ejemplo, te refieres gente que ya lleva, yo qué sé, 4 años desarrollando. Un modelo operador y ahora la estás planteando. No sé si es que no sé tampoco quiénes sois en el equipo, pero por eso os pregunto que si habéis tenido algún tipo así de discusión que no llegue a cuadrar, ¿no? Como que al final esto es un cambio un poco de mentalidad respecto a hacerlo de otra forma más tradicional. Sí que yo creo que algún caso sí que nos ha pasado de gente más, me estoy acordando de algún proyecto, pues alguna persona que tiraba más como por directamente, venga, yo trabajo todo en la vista, incluso, venga, meto el Redux porque lo he leído, pues ahí hay una pelea un poco cultural. O sea, luego realmente ven las ventajas y dicen, no, hostia, ahora por lo menos empieza a tener las cosas separadas, todas las aplicaciones son parecidas. Eso, por ejemplo, para nosotros es, hostia, si trabajas en un producto, en el mismo producto 10 años, pues igual no te importa tanto, pero si tú haces un par de proyectos al año, pues el que cada nueva aplicación tenga intentamos convencer mucho por ahí. Es que mira, ahora alguien que viene del backend, nos ha pasado gente que ha venido del backend a frontend y dice, joder, si es más o menos lo mismo que yo tenía, pues no es tan complicado. Y con la gente de frontend pues te toca pelear, sí. Es difícil. Pero bueno, también intentamos como desde el principio formarles en eso, ¿no? En separar. También es verdad que yo creo que es buena técnica, un poco relacionado con lo que tú decías, también bajar un poco el grado de... Igual no hace falta que le hables de arquitectura hexagonal, ¿sabes? Pero, joder, háblale de no meter todo en la vista en los componentes, sácalo a otro fichero, llámale como quieras, o sea, la lógica de este componente, si quieres, en serio, es que da igual, no le llames ni servicio, ni... si no te lo crees, no, pero hay cosas que yo creo que tienes que ir separando. Porque si no, luego los test no los puedes hacer bien, todas las implicaciones que tiene. La típica aplicación de providers, cada provider tiene su contexto, y ese contexto se puede meter una lógica, tiene una forma de abstracción válida. ¿Te refieres un poco al esquema este que contábamos aquí, el del por ejemplo? ¿Cómo hacíamos un poco el tema de los contextos? Sí. Explícale un poco. Los contextos que tenemos no tienen lógica. O sea, esa es la respuesta. Al final, si tú tienes algo global, muchas veces lo que necesitas es, oye, actualízame este dato, ¿no? Y vas en caso de uso, coges el dato, lo actualizas y demás. Y el contexto lo único que hace es tener datos globales que propaga sitios y estar escuchando un evento para poder saber si tiene que actualizarse o no. Pero es que no tiene lógica. No tenemos... Cosas que nos toca, por ejemplo, imagínate el tema de la aplicación, que cambia los colores, el idioma, igual sí que te interesa guardarlo. Por ejemplo, en esta aplicación de Acciona, una cosa que guardáis, ¿no? es la localización del usuario, porque tú vas con la moto, entonces necesitas como a nivel tiempo real tener todo el rato dónde está, pues eso sí que es información que necesitas tener global, entonces eso sí que va en ese contexto, ¿vale? Pero ya te digo, cuando es algo... Pero eso no tiene la lógica de, oye, pues consulto constantemente el GPS y hago no sé qué, no, eso está totalmente desacoplado, el provider lo que hace es poner estado global y ya está. Sí. Un poco por añadir la respuesta de que si al final vas metiendo esa lógica en el provider, vuelves a estar acoplando, claro. Como que es precisamente lo que queríamos, que separar, ¿no? Se acaba siendo un infierno otra vez del bucle.
Sí, por eso hacemos eso, ¿no? Jugar más con, incluso cuando necesito actualizar, jugar más con eventos de actualiza el tema con este nuevo valor. Pero cómo se ha actualizado ese tema o en base a qué has decidido, pues esa lógica fuera de él. Casi el contexto es como ya la parte final de guardar el dato. No sé si va un poco por ahí la... Como curiosidad, los contextos o sea, tenéis contexto para distintas cosas, ¿no? No utilizáis los contextos como... No. Tienes contextos concretos, necesito esta cosa, ese tiene su contexto, lo separas completamente. Sí. Si no veía problemáticas en el renderizado. Sí. Además el contexto no es la cosa más optimizada para tener estados globales. Bueno, es que lo he visto en aplicaciones, solo porque viene de React y no... Sí, que acabes haciendo casi un poco lo mismo que Redux, pero con un contexto, ¿no? Es un comentario por lo que hablabas antes de TDD, como lo hemos experimentado un poco, y al final tú en el backend, hacer el test antes para tú ver el verde, lo que buscas es ver el verde, ¿no? Ese es el feedback loop, es lo que a ti te importa. En el frontend es otro mundo, tú puedes ver lo que está pasando. Hoy en día con todo el hot reloading, si tienes storybook y tal, quizás no necesitas el test antes, quizás necesitas cambiar tu código, ver que funciona, que me lo cambia a rojo, entonces yo hago un test que lo fija. Entonces a partir de aquí me aseguro, gano el feedback loop rápido, porque es verdad que en el frontend hacerte desde antes, buscarte el selector antes para ponerlo, acertar es bastante puñetero, pero lo estás viendo. Me parece buena reflexión. Sí. Funciona, y ahora lo fijo para no romper lo que es lo otro que me da el testing, ¿no? Seguramente que no. Me parece buena reflexión. Si estás haciendo screenshot, que nosotros lo hemos explorado, ¿no? Al final ahí sí que tienes algo en lo que, joder, pues hago screenshot, esto es lo que se tiene que ver y entonces lo empiezo a tocar y con el how to reload lo voy tocando hasta que el test pasa, pero tampoco es ese flujo constante de, sino que es casi test first, no es TDD eso. O sea, yo creo que en el backend lo haces así porque no tienes otra forma de ver cómo se ejecuta ese código. En el frontend si tienes how to reload Para esa parte lo estás haciendo todo el rato ya. Sí, y yo creo que ahí en backend, ¿no? El input y el output, el entrada-salida es como más claro, ¿no? Para hacer ese, normalmente es más claro para hacer el stack. Sí. Al final, también esos test de integración que actúan a nivel de usuario, una línea de tengo que ver no sé qué, ya, pero es que eso cuántas implicaciones tiene detrás, ¿no? Entonces es TDD un poco de mentira, porque al final es visual, tienes que ver algo, pero para que se vea algo tengo que pintar este componente y luego el otro y eso hace no sé qué. Entonces hay que encontrar el punto en el que te encaja. ¿Sí? Incluso también a veces igual como dividir, ¿no? Es decir, igual esa parte más visual no lo hago con TDD, pero luego igual la parte del repositorio, la parte del servicio, claro, ahí sí que puedo... Sí, el visual no lo... Sí, la parte puedo testar. Porque no tienes el feedback loop. Ahí como contraparte a lo que estás diciendo, una de las cosas que te ayuda mucho a hacerlo en los componentes es que te ayuda a plantearte cómo vas a hacer esa cohesión entre los distintos componentes, cómo van a pasar las props y los eventos, o sea, cómo van las props y eventos que emite. Si te saltas esa parte al final, lo que me ha pasado a mí es que acabas haciendo el diseño, ostras, aquí a lo mejor no tiene tanto sentido que le pase estas propiedades, sino que me interesa más pasarlo de otra forma. Cuando haces TDD te estás parando a pensar a qué propiedades, o sea, cómo voy a definir las firmas de propiedades de este componente. Sí, esos contratos, ¿no? Entre... Sí, exacto, cómo son los contratos. Es la contraparte, ¿no? Pero es lo mismo, hay momentos donde dices, oye, no, la balanza que te pesa más. Ok. Pues ya está, ¿no? Gracias. Oye, pues muchas gracias.